Nos encontramos durante los primeros años de la Segunda Guerra Púnica, en la que se enfrentaron Cartago y la República Romana. Durante esta guerra, el general cartaginés Aníbal Barca, sobre todo durante los primeros años, mantuvo en jaque a Roma y a punto estuvo de acabar con ella. El Mediterráneo es nuestro, no vuestro. Hacia el año 216 a.C., este general se encontraba ya en Italia, concretamente en la zona de Canás, tras haber cruzado los Alpes y derrotar a los romanos en muy distintas ocasiones, como la escaramuza contra los forrajeadores, la batalla de Trasimeno ocurrida en la primavera de 217 o la propia conquista de la fortaleza de Canás. Y me envían para pediros que decidáis entre la paz o la guerra total. Como si tuvierais elección. Yo elijo la guerra. Roma estaba en crisis y debía responder a la amenaza, así que el Senado decidió reunir un gran ejército para ir a parar los pies a Aníbal Canás y evitar así que llegase a Roma. Así pues, en el año 216 a.C., se nombraron a dos cónsules para liderar el ejército, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Estos dos cónsules acabaron por turnarse cada día al mando del ejército, y no nos meteremos en detalles, pero es importante mencionar que Lucio Emilio Paulo era de carácter cauto, una postura muy razonable teniendo en cuenta el genio de Aníbal, mientras que Varrón era más osado y tenía más confianza en la aplastante superioridad numérica de Roma contra Cartago. Así pues, el ejército romano resultante estaría compuesto por en torno a los 86.000 hombres, 75.000 soldados de infantería, 2.400 soldados de caballería romana y 4.000 soldados de caballería aliada. Apiano afirma que constaba de 6 legiones más sus alae, donde los dos ejércitos consulares de este año, compuestos por 2 legiones cada uno, se habrían unido a las 2 legiones urbanas del año anterior más sus alae de aliados itálicos. Livio apoyaría estos datos, argumentando que el ejército romano estaba constituido por 3 ejércitos, 2 consulares con 6 legiones y un tercero de las 2 legiones urbanae del año anterior. Por el lado cartaginés, en ese momento, el ejército estaba constituido por los supervivientes de la campaña anterior. Cuando cruzó los Apeninos en la primavera de 217 a.C. para entrar en Etruria desde la Galia Cisalpina, Aníbal lo hizo con unos 50.000 infantes y 10.000 jinetes. Tras los sucesivos enfrentamientos y la toma de la fortificación de Canás, sus efectivos quedaron reducidos a unos 40.000 infantes y 10.000 jinetes, es decir, un total de 51.000 hombres. Tras pasar varios días en la fortificación de Canás, Aníbal había retrasado varias veces el enfrentamiento contra el ejército que Roma había dispuesto en las orillas del cercano río Áufido, pero amaneció el 3 de agosto de 216 a.C. y aprovechando que el ejército romano estaba bajo el mando de Varrón, decidió finalmente hacer frente a Roma. Así pues, en cuanto a la disposición de los ejércitos, según Apiano, conocemos que de la línea de combate, un ala de ambos ejércitos se situaba junto al río Áufido, y la otra orientada hacia el mar, lo que indica que dicho frente de batalla seguía una dirección noreste, perpendicular al cauce del Áufido. Esto supone una breve modificación del campo de batalla planteado por Polibio, que decía que un ejército miraba al sur y otro al norte. También es cierto que hay quienes defienden, como el autor Santiago Posteguillo, que el ejército cartaginés se situó por delante del río, en una de sus curvaturas, para evitar que sus tropas huyeran. Si bien es cierto que el Áufido en pleno verano no debía suponer un gran obstáculo incluso para los restos de un ejército en retirada, de hecho como fue el caso. En este sentido, el ejército romano formaría con una clásica formación republicana, con la infantería ligera encabezando el ejército, los velites, seguida por los astati, aunque en numerosas ocasiones estas dos líneas se fusionaban, seguidos por los príncipes y finalmente los veteranos, los triari. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que en esta región existían unas colinas al lado del río, por lo que fue difícil que entrase un ejército romano tan grande, por lo que se tuvo que compactar muchísimo, con una profundidad de los manípulos muy superior a la habitual. Además, sabemos que los romanos situarían en su ala izquierda la caballería aliada,
mientras que en la derecha estaba la romana. El menos numeroso despliegue cartaginés debía ocupar el mismo largo que el romano, pero lógicamente al tener menos soldados, pues su profundidad tenía que ser bastante menor. Según Livio, Aníbal acabaría situando la caballería gala e hispana cerca de la orilla del río, en el ala izquierda, mientras que en el ala derecha se asignó a los jinetes númidas. El centro estaba compuesto por galos e hispanos en su mitad, y los africanos en cada extremo de ellos. Dicho centro estaba adelantado respecto de las alas formando una cuña, dificultando la visión a los romanos de lo que ocurría en el otro flanco. Sí que es cierto que hay que mencionar dos elementos importantes en esta batalla. El primero es el decisivo viento volturno, descrito por los diversos autores clásicos. Este viento fue recibido por el ejército romano de cara, pues procedía del suroeste. Aníbal había rehusado anteriormente varios combates esperando este viento. El segundo elemento por su parte es que a ningún ejército les daba de cara al sol, así que en un principio ningún romano entendió por qué Aníbal había decidido desplegar en ese día sus tropas. Así pues, dispuestos los ejércitos, comienza la batalla con las respectivas cargas de la infantería y de la caballería. A pesar de la dificultad de maniobrar con unas tropas desplegadas de forma tan compacta, los romanos conseguían realizar con una precisión asombrosa los relevos de las tropas del frente por las de refresco. De forma inevitable, y con el paso de las primeras horas de la batalla, venciendo una fiera resistencia, los romanos comenzaban a hacer retroceder a los galos hispanos en el centro. Mientras tanto, la infantería africana mantenía sus posiciones en los flancos. De esta forma, el plan de Aníbal consistía en invertir la formación que había planteado en un principio en forma de cuña por una convexa hacia el interior. Sin embargo, la batalla permanecería indecisa hasta el mediodía, momento en el cual se desató el viento y se pondría en marcha el plan de Aníbal, una combinación de una emboscada, una trampa y una carga de caballería. Así pues, el elemento clave de estos tres acontecimientos sería la caballería. En el ala izquierda romana se mantenían las posiciones de los jinetes itálicos frente a sus oponentes. Sin embargo, en el ala opuesta, la caballería cartaginesa había conseguido derrotar a sus enemigos junto al río, y había quedado liberada. Asdrúbal, al mando de este contingente de caballería, se dirigió a apoyar a los númidas del ala contraria, lo que produjo la huida de la caballería itálica de ese flanco izquierdo romano. Mientras tanto, el propio Aníbal, con la caballería bajo su mando, cargó frontalmente contra la infantería romana, para aliviar la presión que estos ejercían sobre los galos hispanos en el centro del ejército. Una vez liberada toda la caballería cartaginesa al mando de Asdrúbal, se inició el ataque de la caballería pesada contra la infantería, que coincidió en el mismo momento con el giro hacia el centro de la falange africana situada en las alas cartaginesas, de modo que el ejército romano quedó encerrado por sus flancos. A partir de ese momento, la batalla se convirtió en una masacre de soldados romanos. En ese momento Emilio Pablo estaba en el ala derecha romana, y ya había sido herido por un proyectil de honda al comienzo del combate. A pesar de ello, acabó dirigiendo ataques contra Aníbal, pero finalmente son sobrepasados en la desbandada de un contingente de tropas, y Emilio muere entre una lluvia de proyectiles. Varrón, por su parte, escapó a Venusia con un reducido grupo de jinetes. El número de muertos es cifrado por Livio en 45.500 infantes y 2.700 jinetes, a lo que habría que sumar los 19.000 refugiados en los campamentos romanos. De ellos, no menos de 4.800 escapan a Canusio. Por lo tanto, estos 48.200 muertos, más los 4.500 apresados en el campo de batalla y los 2.000 jinetes capturados en la población de Canás, tenemos una cifra de 73.700 bajas para Roma.
Si lo restamos al total de 86.000 soldados romanos presentes, significa que se dispersaron sin regresar a los campamentos unos 12.300 soldados, entre los que estaría el cónsul Varrón y los 50 jinetes que escaparon con él. A estos últimos hay que unir los no menos de 4.800 soldados, que ya he mencionado anteriormente, que se escapan de los campamentos, lo que significa que más de 17.100 soldados romanos huyeron y no fueron ni muertos ni hechos prisioneros por los cartagineses. Todos estos soldados fueron condenados como las legiones malditas por el Senado, recluyéndolas en Sicilia. Estas legiones, contra todo pronóstico, volverían a ser entrenadas y reclutadas por Escipión, en un intento de lanzar una ofensiva definitiva contra Cartago. Pero esto es otra historia.